De igual modo que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también tenía que ser rectificado, reconocido por la iglesia a través de los concilios, de las reuniones que se hicieron. Pero la necesidad fue distinta. En este caso, el Nuevo Testamento, había muchas, pero muchos escritos de falsos maestros judaizantes. Y eso les vio la necesidad de los cristianos del primer siglo en que haya un reconocimiento o un canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicaba el Evangelio, enviaban los falsos maestros cartas a estas iglesias e incluso escribían como si fuese los autores, los apóstoles. Es decir, era un falso maestro que colocaba como autor un apóstol y se las enviaba para que la recibiesen más fácil. Pero esa fue una de las amenazas que tuvieron en la iglesia del primer siglo, que habían demasiadas cartas para confundir a los creyentes. Y la segunda razón por la cual se vio la necesidad de hacer un canon bíblico del Nuevo Testamento y urgente es porque había un emperador que mandaba a quemar todos los escritos cristianos y mataban a los cristianos. Por lo cual los creyentes querían estar seguros por cuáles libros inspirados iban a morir. Es decir, daban su propia vida con el fin de resguardar, preservar. Entonces, la primera razón por la cual nace el canon bíblico del Nuevo Testamento es porque había muchas cartas que confundían a las iglesias y segundo, porque había una persecución y había un ataque directo a las escrituras. Entonces, los creyentes se vieron la necesidad de identificar cuáles son los libros inspirados y cuáles son los libros que vale la pena morir por ellos para guardarlo y preservarlo y no morir por libros que no fueron inspirados por Dios. Entonces, de igual modo que cuando hicieron la evaluación o el reconocimiento del Antiguo Testamento, hicieron 6 preguntas. A estos libros o a estos escritos del Nuevo Testamento también se le hicieron 5 preguntas que lo estaremos viendo uno por uno. La primera pregunta que le hacían a los escritos era si tenía autoridad apostólica. Recuerden que Jesucristo fue quien delegó a los apóstoles como comisionados para predicar la extensión del reino y las enseñanzas del mismo Jesucristo. Por lo tanto, las cartas o los escritos debían tener el sello apostólico o la aprobación apostólica. Y es por eso que los falsos maestros colocaban como título